¿Y tú? ¿Estás pensando en mudarte a Canadá y no sabes cuánto dinero necesitas para vivir aquí? ¿O tal vez piensas en vivir un par de meses aquí en el norte? Pues hoy voy a contarte lo que realmente cuesta vivir en Canadá. Desde la renta, la comida, el transporte y gastos hormiga. Todo te lo cuento con números reales. Vamos al video. Andrea la Mexicana. Hola chicos, una vez más su mexicana aquí hablando con ustedes. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy tenemos un video que si bien me tomó bastante tiempo en tener toda esta información y los números que voy a contarles el día de hoy, vamos a hablar de lo que realmente importa cuando vienes a vivir a Vancouver o a Canadá en general. Canadá es muy grande, así que hoy les voy a hablar un poco sobre cuánto cuesta vivir en Vancouver, en la zona de British Columbia, de BC. Déjame decirte algo, la vida en Vancouver no es barata. Llevo 3 años y medio más o menos viviendo aquí en Vancouver y hoy les voy a contar lo que realmente se gasta una persona que vive aquí. Y si quieres venir un par de meses también como turista, pues esta información es importante para ti. En este momento el salario mínimo en BC es de $17.85 por hora. Y si eres estudiante solamente puedes trabajar 20 horas a la semana. Si haces las cuentas, digamos que sí, necesitas ahorrar mucho, tener mucho dinero en tu cuenta de ahorros o simplemente buscar un segundo trabajo y que te paguen en efectivo. El día de hoy vamos a hablar de estas 4 secciones. Así que empecemos con la primera. Renta y vivienda. Definitivamente, la renta es una de las cosas más caras que tienes que pagar cada mes. Y claro que la renta depende de la zona en la que quieras y necesites vivir. Yo he vivido casi todo el tiempo aquí en Vancouver en la zona céntrica, en la zona del centro. Y sabemos que esta zona es una de las zonas más caras y también más demandadas por extranjeros, canadienses no tanto, pero por extranjeros y personas que tienen que trabajar en el centro o van a lugares de negocios en esta zona. Pero claro que existen muchas zonas y los precios van a variar. ¿Qué es lo que hace la gente? Mi primera vez aquí fue un poco complicada y tienes que tener muchísimo cuidado con las personas que quieran robarte dinero, los scams, porque a mí me pasó. Yo, cuando estaba en México y venía para acá, tenía que conseguir de alguna forma, pues, un lugar donde vivir. Así que yo en internet, en Marketplace, en Facebook, encontré un departamento compartido. Me estaban cobrando $750 canadienses por el departamento compartido, pero no iba a tener mi propia habitación. Iba a tener lo que le llaman un den, D-E-N, que es prácticamente como un closet, como una alacena modificada para meter un mini colchón para una persona y tal vez una silla. Pues yo iba a vivir ahí recién llegando a Vancouver, porque dije, bueno, lo voy a rentar por un mes y en ese mes voy a buscar otro lugar. Lo que me gustó de ese lugar es que estaba en una zona céntrica y mi escuela BFS estaba relativamente muy cerca. Pero, oh sorpresa, sí, la persona jamás me respondió, le di un depósito, la mitad del dinero jamás me respondió, se quedó con el dinero y bueno, tuve que buscar otros lugares. Así que ten mucho cuidado cuando vayas a rentar o a depositar un depósito, valga la redundancia, porque hay personas que quieren robar tu dinero, no solamente en Latinoamérica o en otros lugares, también pasa aquí en Canadá. Es muy triste, pero es la realidad que muchas personas y jóvenes o personas que vienen a estudiar aquí, que recién llegan a Canadá, lo primero que buscan, pues sí, es una casa, es un apartamento, es una habitación, algo, y las rentas son caras. Así que yo he visto muchas personas y conozco amigos que rentaban habitaciones en departamentos o casas compartidas, incluso personas que rentan una cama en una habitación. O sea, necesitas compartir un cuarto con otras personas y tienes 2, 3 camas en una habitación con personas que no conoces
y también compartes baño. Pero bueno, vamos a los números reales. Hoy en día, ¿cuánto cuesta una casa compartida? Les estoy hablando de estas habitaciones en las cuales tienes que compartir la habitación, pero tienes tu propia cama y probablemente compartes el baño. Más o menos entre $700 canadienses a $1,200 al mes. Sí, es caro. Si estamos hablando de un estudio que fue lo mejor que me pudo haber pasado cuando yo llegué aquí, gracias al universo, ya que todo se alineó, yo conseguí un estudio que estaba muy cerca de mi escuela y yo estaba pagando como $1,200 canadienses por la renta de mi mini estudio. Un lugar donde tienes la cocina, el baño, la cama, todo en el mismo lugar. Yo estuve en uno pequeñito con una ventana y después me moví a otro un poquito más grande, casi el doble del tamaño, que fue mucho mejor, pero también el precio, pues sí, estaba como en $2,000 por estar ahí, ya con servicios incluidos. Ahora, si nos vamos a lo que es un departamento de una recámara y no precisamente en la zona céntrica, un poco en otras ciudades más afuera, pues estamos hablando de mínimo $2,000 a $2,700 canadienses por un departamento con una recámara. Si te vas más a las afueras, más lejos del centro, puedes encontrar unos departamentos de mejor precio y a veces un poquito más nuevos, limpios y bonitos, en un edificio un poco más moderno. Pero si lo que estás buscando es un departamento con 2 recámaras, te puede costar alrededor de $2,500 a $3,000 y el cielo es el límite, porque de verdad hay cosas muy lujosas, hay cosas un poco más viejas, un poco más nuevas, así que va a depender mucho de lo que tú estás buscando. Lo que yo vi que muchas personas hacían, sobre todo mis compañeros de la escuela, es que ellos se juntaban entre 2 o 3 personas e iban a buscar un departamento para que ellos pudieran, pues, pagarlo los 3 o los 2 compañeros que estaban rentando. Eso es algo bueno. Pero ojo, muchas veces las utilidades no están incluidas en el precio que les estoy dando. Muchas veces, en otros lugares sí, va a depender del edificio, del lugar, del dueño, etc. Tienes que pagar la electricidad, que va a costar alrededor de $400 a $100 mensuales, y tienes que tener en consideración que dependiendo del mes, de la estación del año, esto también puede subir. Si es primavera, si es verano o si es invierno, va a cambiar la situación ahí. Ten cuidado con eso. También el agua muchas veces ya está incluida. Por ejemplo, yo aquí donde estoy, el agua ya está incluida. Pero si no, te puede costar también alrededor de $20 a $50 canadienses mensuales. Les tengo que confesar que, por ejemplo, la electricidad aquí es mucho más barata de lo que una persona podría pagar en México. Así que, bueno, por lo menos una cosa un poquito más barata. También al tener un departamento, necesitas contemplar el internet, que ahora todos necesitamos internet. Para mí el internet creo que está, pues, caro. Si buscas un internet súper rápido y bueno, sí se va a subir un poco el precio. Puedes encontrar compañías que te cobren desde $60, lo que es, pues, bueno, aceptable. Pero si quieres un buen internet, vas a estar pagando como $100 o arriba de $100. Todo va a depender. Y eso es mensualmente. Otra cosa que tienes que considerar en la renta es la calefacción o heating, que le llaman, y el seguro. Cuando rentas un departamento y una casa, necesitas pagar un seguro por cualquier desastre o problema que puedas tener, por ejemplo, un incendio o que algo pase en la casa o que te roben, etc. Yo, por ejemplo, en este departamento pago $50 al mes aproximadamente. Entonces todo eso va sumando a la renta que ya les comenté. Pero bueno, vamos a la segunda fase. Sección número 2. Comida y supermercado. ¿Cuánto gasta una persona en el supermercado cada mes? El precio que les voy a dar es un gasto promedio. Va a depender mucho de los hábitos alimenticios, de si compras productos orgánicos más baratos o más caros, y de las marcas que compres y de las tiendas en donde tú compres.
Así que más o menos en promedio una persona por mes va a gastar de supermercado entre $375 a $600 canadienses por persona al mes. Más o menos, todo depende. Y si contemplamos también el comer fuera, porque a veces vamos a restaurantes, bares, etc. Si vamos a un lugar de comida rápida como, no sé, McDonald's o un lugar así, de comida más barata, vas a gastar entre $15 a $25 por persona. Si vas a un lugar como un restaurante un poco más en forma, un restaurante medio, diríamos que puedes gastar de $25 a $45 por persona. Pero si te vas a un restaurante un poco más caro, más fancy, pues vas a estar gastando más de $55 y el cielo es el límite también aquí. Pero todo esto es por salida, por persona, sin contemplar el alcohol, las bebidas alcohólicas y sin contemplar la propina. Así que lo que les puedo recomendar es que si van a salir a restaurantes, que es lo que muchas personas hacen, es ir en el momento que se llama happy hour. En la hora feliz vas a encontrar bebidas de mejor precio si lo que quieres es tomar. También muchas veces tienen snacks o botanas a menor precio y muchas veces en muchos restaurantes tienen días específicos con promociones específicas. Otra cosa que te puedo recomendar es que si tú eres estudiante, lleves tu credencial de la escuela y si la presentas en muchos lugares te pueden hacer un 10% de descuento. Además, si pagas en efectivo en muchos restaurantes también te hacen un descuento. Así que ahí está. Hablemos un poco de los productos básicos que podemos encontrar en Vancouver en supermercados. Por ejemplo, un litro de leche aproximadamente te cuesta $2.63. Pan blanco, un pan de caja, te puede costar $2, $3, $4. Pero por eso les digo que depende de qué tipo de pan, qué tipo de leche consumes. Yo en mi caso no como pan regular. El pan regular cuesta, digamos, $4 y el pan que yo compro, que es sin gluten específico, me viene costando casi $10 ya con impuestos, porque otra cosa es que los productos no tienen impuestos incluidos. En México todo tiene impuestos. Y ya si ves un precio, es el precio. Pero cuando compras aquí en Canadá, compras, no sé, pan, pim, tiene un pequeño impuesto. Pero bueno, otra cosa, huevos. Una docena de huevos te va a costar aproximadamente $5.49. Queso, un kilo de queso, casi $18 canadienses. Cosas baratas para comprar, plátanos. Los plátanos creo que es la fruta más barata que he visto aquí en Canadá. Puedes encontrar un racimo de plátanos por $1, por $1.79, más o menos así. Otra cosa barata entre las frutas, las manzanas, barata, un kilo de manzanas como $6. También los jitomates, un kilo de jitomates, $7 canadienses. Las naranjas, otra opción, un kilo, $5.30 canadienses. Y si hablamos de carne, un kilo de carne y carne sencilla te va a costar más o menos $23, $24. Si hablamos del vino, una botella de vino de gama media puede costarte a partir de $20. Y ahí los impuestos suben mucho también. Así que ten esto en consideración. Y bueno, los consejos que les puedo dar aquí para gastar menos, sí, trata de no salir tanto a restaurantes si puedes, qué bien. Planifica tus comidas, planea si tienes un menú, ve a comprar las cosas específicas porque a veces compramos de más y se nos acaban echando a perder las cosas. Aprovecha las ofertas, puedes encontrar membresías también de supermercados locales que si vas a comprar ahí muchas veces te regalan puntos y después puedes canjearlos por dinero para comprar otras cosas. El otro día yo fui a uno de los supermercados donde yo tengo membresía y con mi cuenta de banco también pude tener puntos extras y de una cuenta de $80 terminé pagando solo $40. Así que vale la pena. Vamos a la sección número 3, el transporte. Una de las cosas que más me gusta de Vancouver es sin duda el transporte público, porque es una maravilla, sí digamos que está
mucho más limpio que lo que yo he visto en mi país maravilloso. El transporte de primer mundo también, los autobuses, el SkyTrain, que es este tren que va por arriba y por abajo, maravilloso. Pero tienes que tener en consideración que ellos manejan unos pases mensuales que puedes comprar que valen la pena. Cuando yo vivía cerca de mi escuela, pues me ahorré muchísimo lo que es el transporte. Digo, no tanto, pero sí, cada mes va contando. Y si vives fuera de la zona donde vas a trabajar o la escuela o etcétera, conviene muchísimo que compres el pase mensual. Y estos pases van a depender, el precio depende de la zona a la que vas, porque tienen la zona 1, 2 y 3 y depende mucho hacia dónde vas. Hablemos del costo de estos pases. Zona 1 vas a pagar $107.30, zona número 2 $143.50, zona número 3 $193.80 canadienses y todo esto mensualmente. ¿Vale la pena? Sí, si te encuentras en una zona retirada de donde tienes que ir diariamente. Si haces las cuentas, probablemente es mucho más barato. Y con este pase puedes ir al SkyTrain, que es el tren o el como tipo subway, y puedes también tomar el autobús. Si eres estudiante o si eres una persona de la tercera edad, ellos te pueden dar un descuento y te puede salir mucho más barato. ¿Necesitas tener un coche viviendo aquí en Vancouver? Todo depende de la zona donde vivas. Si vives en una ciudad más alejada de Vancouver, a veces el transporte puede ser un poco más complicado. Yo me he cambiado y ha sido un poco más difícil llegar a ciertos lugares. Es más tardado muchas veces tener que cambiar un autobús, otro autobús, un SkyTrain, otra línea. Es una locura. A veces en esos momentos me gustaría tener un coche propio para poderme mover más fácilmente. Y a mí que me gusta manejar, no tengo ningún problema. Pero las distancias sí son muy largas. Si vas de una ciudad a Vancouver, digamos, te puedes, pasar mucho tiempo manejando y perder el tiempo. Muchas veces es mucho más rápido ir en SkyTrain o en autobús. Todo va a depender. Pero la gasolina, más o menos en promedio, un coche al mes puede gastar unos $210 canadienses al mes de gasolina. Tienes que pagar el mantenimiento de tu coche, unos $80 canadienses. También necesitas considerar el estacionamiento, que en Vancouver en todos lados tienes que pagar estacionamiento. En el centro de la ciudad es muy caro. Yo creo que si encuentras un buen precio, unos $200 al mes, depende de la zona. También necesitas pagar un seguro, que los seguros más o menos van de $150 canadienses para arriba. Y si vas a comprar un coche usado puede costarte así muy bajo y malo y viejo, unos $5,000, $8,000, $9,000, $13,000, va a depender. Pero como otra alternativa, te puedo decir que puedes ir a ciudades cercanas a Vancouver y la gasolina puede costar menos que en Vancouver. También otra alternativa es que si no quieres comprar un coche, puedes comprar una bicicleta, que por supuesto es mucho más barato, y lo que tienes que tener en mente es que el clima va a cambiar. En verano todo bien, en primavera ok, pero en invierno andar en bicicleta no es una opción aquí. Dicen que Vancouver es una súper ciudad para andar en bicicleta. Creo que en ciertas zonas sí. Yo he andado en bicicleta en la ciudad, literalmente en las calles, y sí tienen vías para las bicicletas, específicamente los ciclistas, pero no me he sentido tan segura, porque sí les puedo decir que muchas personas no manejan bien aquí, así que cuidado. Y vamos a la última sección, los gastos. Los gastos hormiga, los gastos extra. Obviamente que un requisito indispensable para vivir aquí en Canadá es tener un número canadiense. Y no es tan barato tener un plan con una compañía de telefonía, puesto que los precios, por muy baratos al mes, vas a estar pagando $40, pero va a ser un plan muy chafa, muy horrible, y un plan bueno va a ir a partir de los $75 para arriba. Además, si vas a comprar un teléfono, también tienes que considerar ese precio. El ajuste se va un poco más caro. Y obviamente que la mayoría de nosotros usamos Netflix, Spotify, todo eso también cuesta. Si no tienes una cuenta desde tu país y vienes aquí,
Por ejemplo, el Spotify te puede costar $12.69 al mes. Netflix, depende de la membresía y el nivel de membresía que quieras, mínimo $17.99 canadienses. Pero un dato aquí entre nos que te puedo recomendar es que si eres de otro país, yo soy mexicana, y yo ya tenía mi cuenta de Netflix en México y también Spotify. Entonces simplemente traje mis cuentas aquí y todo bien. Y por supuesto, si hablamos de gastos hormiga, pues hablamos de chicles, de dulces que te compras en tiendas, en Dollarama o así. Y también hablamos de ropa. Muchas personas gastan en ropa dependiendo, ¿no?, la temporada. A veces necesitas, no sé, una chamarra, un suéter, guantes, un gorro, etc. Incluso sombrillas. Yo hoy en día en ropa no gasto mucho. Si acaso les puedo decir que gasto unos $30 al mes de ropa. Y si acaso compro algo. Si yo compro algo, compro suéteres o tal vez una playera para el verano o no sé, unas chanclas. No gasto mucho en ropa aquí. Pero si voy a México, creo que sí es ahí cuando aprovecho y compro ropa para traer. Creo que tengo todo mi guardarropa aquí y va a ser muy difícil si me tengo que cambiar de casa otra vez. Otra cosa que necesitamos considerar son los productos de higiene personal como el shampoo, desodorante, pasta dental. Todo va a depender, pero un aproximado al mes te puedes gastar unos $105 a $220 canadienses y bueno, todo depende de los productos y las marcas que compres. Pero también tenemos que considerar las salidas o el momento de ocio, de entretenimiento, porque hablamos de restaurantes, pero también muchas veces quieres ir al cine o quieres ir a un festival, quieres ir a un evento. Hay muchas actividades aquí en Vancouver y en las actividades recreativas te puedes gastar desde unos $210 a $500 por mes según las actividades que vayas a hacer. Pero puedes encontrar muchas actividades gratuitas como festivales gratuitos, a veces puedes hacer hiking en muchos lugares en la naturaleza que, no sé, te cuesta $1, $2 o nada, que son gratuitos y valen mucho la pena. Otra cosa a considerar son los imprevistos médicos, los imprevistos de salud. Si bien creo que todos sabemos que el sistema en Canadá, la salud pública es gratis, pero lo que no es gratis muchas veces son los medicamentos. Recientemente fui a ayudar a un miembro de mi familia que estaba hospitalizada y ella no tuvo que pagar por nada la cirugía, nada. Lo único que tuve que pagar yo fue el estacionamiento cuando fui a verla y los medicamentos como ibuprofeno y esas cosas para el dolor. Eso es todo, así que es una maravilla. ¿Vale la pena? Sí vale la pena. Y lo que yo les puedo recomendar si en algún momento les duele la cabeza o, no sé, una gripe o algo, pues cada quien, pero yo lo que hago son, pues, mis remedios caseros. Es lo que hago y funciona. Estoy viva, estoy bien. Y bueno chicos, espero que todos estos números les hayan ayudado a ustedes para darse una idea más o menos de cuánto podrían gastar aquí en Canadá. Como dije antes, todo depende de su nivel de vida que quieran tener, de los productos, de las marcas, de qué tan seguido quieren salir a restaurantes, pero es muy importante hacer las cuentas y tener en cuenta estos números para que no te vaya a faltar dinero, para que vayas a tener una vida tranquila y no estresante porque necesitas pagar la renta. Y bueno chicos, gracias por ver este video, espero que les ayude muchísimo. No se olviden en suscribirse al canal, en darle like, en compartir y en comentar si tienen alguna pregunta, pues les puedo ayudar. No soy una experta, pero llevo 3 años aquí, así que si de algo les puedo ayudar, responder sus preguntas, dudas, aquí estoy. Y bueno chicos, una vez más, su mexicana habló con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Si vienen a Canadá, mucha suerte. Infórmense bien y que tengan un buen acompañamiento. Chao, chao.